Le daremos unos minutitos más, jóvenes. Les daremos tiempo para que entren sus compañeros. ¿Qué fecha es hoy? 17. No. 18. 18, Sí, 18. A ver, mientras siguen ingresando sus compañeros, vamos a llamar la lista, jóvenes. Después actualizamos más. Lorenzo está, Taboada. Presente, Lice. Ya. Telma Fernández. Presente, Lice. Ya. Janet Alvarado. Brian Aicar. Presente, Lice. Ya. Yadeiva Cáceres. Alejandra Camila. Alejandra Camila está. Marco Antonio Calizaya. Marco Antonio. Dora Kaki. Dora Kaki está. Carol Andrea. Presente, Lice. Ya. Natalie Zebeca. Griselda Choque. Choque está. Maribel Fabián. Fabián Maribel está. Daniel Fernández. Selena Flores. Presente. Ya. Jocelyn García. Presente, Lice. Ya. Carla Romina González. Presente, Lice. Ya. Ladislao Guzmán. Presente, Lice. Ya. Marilyn Hervás. Carolina Huanca. Presente, Lice. Ya. Rodrigo Huerta. Presente, Lice. Ya. Vania, Jocelyn Vania. Presente, Lice. Ya. Rudy Khaled. Presente, Lice. Ya. María Yael Marcani. Presente, Lice.
Ya. Heidi Mejía. Presente, Alice. Ya. Melissa Belén. Presente, Alice. Ya. Alejandra Olivera. Presente, Alice. Ya. Neisa Pacheco. Presente, Alice. Ya. Cecia Padilla. Presente, Alice. Ya. Rocío Violeta. Naira Pérez. Jocelyn Lourdes. Presente, licenciado. Ya. Mary Jocelyn Quispe. Presente, Alice. Ya. Tatiana Quispe. Presente, Alice. Ya. Cristian Alfonso. Cristian Alfonso. Berta Salazar. Presente, Alice. Ya. Viviana Salguero. Presente, Alice. Buen día. Buen día, señorita. Aide Tesasas. Presente, Alice. Buenos días. Buen día, señorita. Winnie Anaí. Jaime David. Presente, licenciado. Ya. Brian Jr. Ángela Belén. Presente, Alice. Buen día. Buen día, señorita. Janet Zambrana. Zambrana Janet. Sol Daniela Villegas. Presente, Alice. Ya. Jimena Vilca. Presente, Alice. Ya. Enrique Marzana. Marzana Enrique está. Yulisa Romero. Carmen Pantoja. Presente, Alice. Ya. Juan de la Cruz Yaceli. Anaí Condori. ¿Alguien que para actualizar de una vez, jóvenes, esta lista? Calle Romero, lice. Calle, por favor, un segundito. Calle Romero, ¿no? Alejandra. Sí. Ya. ¿Alguien más? Cáceres, Alice. ¿Cómo? ¿Cáceres? Sí, Alice. Diego. Ya. ¿Quién más? Choque Padilla. Choque Padilla. Ya, Padilla. Un minutito. Cecia, Padilla. Padilla, Cecia es. No, No, Choque Padilla. a Choque Padilla. Ya, Chambi. Chambi. Ya. ¿Y más? Alvarado, Choque, Janet. Alvarado. Alvarado. Choque, Janet. Ya. ¿Alguien más?
¿Todos estamos jóvenes? Ya. Ya, cualquier cosa vamos a nomás actualizar más después, la listita, ¿ya? A ver, creo que les entregué una práctica la anterior semana. ¿Para cuándo era la práctica? Sobre esto, sobre PIB, sobre estas cosas. ¿Para cuándo es la práctica, jóvenes? Para el día jueves, Lice. Para el jueves, ¿no? Sí. Me imagino que el jueves les voy a mandar otra práctica, ¿sí? No está complicado la práctica. Es sobre esto, ¿no? Sobre PIB, sobre Producto Interno Bruto Nominal, Producto Interno Bruto Real, ¿sí? Sobre eso. No hemos hecho sobre matrices. Lo que vamos a hacer es, yo creo que les voy a dar un ejercicio más sobre matrices. Recuerda de las matrices, ¿no? Sobre matrices y nos vamos a olvidar para el día del examen matriz. ¿Ya? Porque, a ver, ¿alguien está acoplando sonido, por favor, jóvenes? No, entonces vamos a hacer un ejercicio más de matrices. Les voy a mandar para que me resuelvan como práctica, por supuesto. Y nos vamos a olvidar para el día del examen de matriz. Porque si no, imagínense como matrices más, como lo que tenemos que hacer, se va a volver largo el examen, ¿no? Entonces queremos evitar eso. Entonces lo que vamos a hacer es, les voy a mandar, yo me imagino, para el jueves, otra práctica, la segunda en este caso, y de matrices también voy a poner, unas 2 preguntas haré, una de matrices si va a entrar, y eso de matrices nos vamos a olvidar para el día del examen, ya no lo vamos a dar en el examen matrices, ¿sí? Porque imagínense con matrices más, y con lo que avancemos, con PIBs, largo sería el examen, ¿no? Entonces nos vamos a olvidar de las matrices para el día del examen. Solo vamos a dar de lo que estemos haciendo hasta el día del examen. Ya saben ustedes que a partir del 31 empezamos los segundos parciales. Está volando el tiempo, jóvenes. Bien. Todo lo que habíamos visto en la última clase era esto del Producto Interno Bruto. Y cómo es Producto Interno Bruto Nominal y Real. Que no era complicado y les he mandado, creo, una pregunta. Entonces, por favor, jóvenes, hagan sus prácticas. Es de mucha importancia, de mucha importancia que hagan sus prácticas. ¿Sí? Porque vamos a calcular 30 puntos, había dicho. Entonces, creo que no me acuerdo cuántas preguntas les he hecho. 2 o 3 preguntas creo que tienen. ¿Sí? En esa primera práctica. O sea, no es mucho, jóvenes, no es mucho. Entonces, igual, la próxima, unas 2 preguntas, 3 preguntas más, y de lo que vayamos avanzando más, hoy vamos a avanzar un tema nuevo, que ya la conocemos, ese tema, ya saben, ya por lo menos la parte estructural, cómo se resuelve, ya hemos hecho en el capítulo 3. Yo me recuerdo que en ese, cuando estuvimos haciendo fuerzas de mercado, les decía, esto mismo, estos procesos jóvenes, vamos a volver a utilizar en un capítulo más adelante, les decía. Por lo tanto, es importante que vayan ubicándose en los procesos de esta parte práctica. Y ahora vamos a hacer eso. ¿Ya? Vamos a hacer, van a darse cuenta que los procesos son exactamente lo que hacíamos en el capítulo 3. Demanda, oferta, en eso. ¿Ya? ¿Alguna pregunta sobre la práctica, jóvenes? ¿Alguna consulta? Creo que tienen hasta, no me acuerdo, hasta mediodía creo que es lo que está en el Moodle. Tienen entonces hoy, tienen mañana y el jueves entregarme. ¿Alguna pregunta sobre la práctica, jóvenes? ¿Alguien está acoplando sonido, por favor? El micrófono abierto está. ¿No hay preguntas? Bueno, iremos directamente a este capítulo que es importante. A ver, vamos a poner punterito. A ver, este capítulo Capítulo 7, ahorro, inversión y el sector consumo.
A ver, este sector consumo es uno de los más importantes, jóvenes, en un sistema económico. ¿Por qué? Porque ¿quiénes son los que consumen? Todas las unidades familiares, ¿no es cierto? Entonces, el sector familiar viene a constituir como uno de los sectores más significativos, más grandes y más importantes en el funcionamiento de una economía. ¿Por qué? Porque las familias son las directamente consumidoras, ¿sí?, de todos los bienes y servicios que van a proporcionar o que van a elaborar las empresas, ¿no es cierto?, para ir a satisfacer las necesidades de la población justamente. Entonces, el sector consumo, el sector familiar, es uno de los más importantes que hay en un sistema económico, porque todos consumimos, ¿no es cierto? Todos consumimos. Los mismos empresarios también consumen, ¿no? Consumirán bienes que producen otros empresarios, pero todo el mundo consume. Por eso es el más, dicen que el consumo es el más constante. ¿Por qué? Porque por más crisis económica, por más, o por lo menos por subsistencia, uno tiene que consumir, ¿no es cierto? Si no, no nos vamos a morir. Entonces, se tiene que consumir uno, ¿sí? Por el mínimo de subsistencia, tiene pero que consumir. Entonces, el consumo es uno de los sectores bien importantes en el funcionamiento de una economía, ¿sí? Porque son los receptores, pues, de los diferentes bienes y servicios. Son los receptores de los diferentes bienes y servicios, ¿sí? Entonces, este sector es sumamente importante, este sector consumo. Después vamos a ver el ahorro, la inversión, después vamos a ver, ¿sí? El ahorro también es importante. Bien, la función del consumo. A ver, esta partecita ya habíamos visto cuál es la variable dependiente, cuáles son las variables independientes. En el análisis económico, cuando hacíamos de cantidades demandadas y ofrecidas, ¿recuerdan? La cantidad demandada está en función del precio, decíamos, ¿no? Dos variables, demanda y precio. Y a partir de esas dos variables analizábamos todo, ¿no es cierto? Entonces, similar es esto. El consumo, vamos a hacer el estudio del consumo a dos variables, pero el consumo va a depender siempre del nivel de ingreso de las personas, ¿no? De las familias, ¿sí? Yo voy a consumir de acuerdo a qué? De acuerdo a mis ingresos, ¿no es cierto? Entonces, hay dos variables en estudio en esta parte. El consumo y el ingreso de las familias, ¿sí? Porque de acuerdo a mi ingreso, yo voy a consumir más o voy a consumir menos, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, ¿cuál sería la variable dependiente y cuál sería la variable independiente? A ver, yo les voy a plantear el ejemplo y ustedes me van a decir. ¿El ingreso está en función del consumo? ¿O el consumo está en función del ingreso? ¿Cuál creen que es la correcta? El consumo está en función del ingreso. Correcto, ¿no es cierto? El consumo, claro, va a depender, va a estar en función de mis ingresos, ¿no es cierto? Entonces, la variable dependiente vendría a ser el consumo y la variable independiente vendría a ser el ingreso. En economía, esta Y significa ingreso disponible, ¿ya? La disponibilidad que tienen las familias de un ingreso. Esta Y en economía es ingreso. Entonces, ahí ya lo tienen ustedes. Entonces, el consumo siempre va a estar en función a la otra variable que se llama ingreso, ¿sí? Depende directamente de los ingresos el consumo. Lógico, ¿no es cierto? Eso es lógico, ¿sí? De acuerdo a mis ingresos, sí que va a afectar mi consumo, ¿no? Si yo tengo ingresos altos, entonces seguramente afectará mi consumo y consumiré también un poco más, digamos, ¿no? De lo que si yo tengo ingresos bajos, tienden a bajar mis ingresos, entonces agarraré y tenderemos a bajar nuestro consumo, ¿no es cierto?
Entonces, directamente ligado el consumo al ingreso. Por eso es la función, ahí está. Por eso les he puesto aquí, está. El consumo está en función del ingreso. Consumo variable dependiente e ingreso variable independiente. ¿Sí? Entonces, importante ubicarse en esta parte, ¿ya? El consumo está en función del ingreso y a partir de eso vamos a hacer los análisis, vamos a sacar, porque esto también tiene su ecuación. Si esto es la función del consumo, esta función del consumo también tiene su ecuación. Exactamente lo mismo que en demanda-oferta, ¿sí? Cantidad demandada está en función al precio y esa cantidad demandada también tenía su ecuación. Lineal. Sí, lineal nomás. Vamos a ver la lineal nomás. Entonces, ¿cuál es su ecuación? Ahí está. Esta es la ecuación. Esta es la ecuación del consumo. Donde seguramente nosotros vamos a ir a hallar A y vamos a hallar B. ¿Ya? A ver, regresando un poco a la función. Es importante identificar las variables objeto de investigación. En este caso, dos variables objeto de investigación. Por una parte el consumo y por otra parte los ingresos de las familias, ¿no es cierto? Entonces, esta función tiene que tener pues una relación lógica, de dependencia, si quieren. ¿Sí? Tienen que estar relacionadas. A ver, yo les voy a hacer otra pregunta. A ver, usted me va a decir cuál es la correcta, si la primera o la segunda, para identificar cuál es una variable dependiente y cuál es una variable independiente, porque es fundamental eso. ¿Ya? A ver, ¿la estatura del padre está en función a la estatura del hijo? ¿O la estatura del hijo está en función a la estatura del padre? ¿Qué dicen a eso? ¿Cuál de las dos sería la correcta? La segunda. Segunda. La segunda. La estatura del hijo va a estar en función a la estatura del padre, ¿no es cierto? Correcto. Eso en condiciones normales, ¿no? Por lo general estamos hablando, porque no siempre se da al 100%, ¿no es cierto? Puede haber papás que son altos y los hijos sean un poco más bajitos, ¿no es cierto? Pero en general, así en general, en condiciones normales, en general, se da esa figura, ¿no es cierto? Entonces, la estatura del hijo va a estar en función a la estatura del padre, ¿no es cierto? Lógico. ¿Sí? Si los papás son un poco altos, los hijos también van a tender a ser altos, ¿no es cierto? Entonces, la variable dependiente, estatura del hijo, y la variable independiente, estatura del padre. ¿Ya? A ver, otro ejemplo. Vamos a hablar sobre ventas y gastos en publicidad de una empresa cualquiera. A ver, les voy a poner dos ejemplos. Las ventas están en función a los gastos en publicidad o los gastos en publicidad están en función a las ventas. ¿Cuál creen que es la correcta? Voy a volver a repetir. La primera. Las ventas están en función a los gastos en publicidad. Las ventas están en función a los gastos en publicidad. O lo contrario, los gastos en publicidad están en función a las ventas. ¿Cuál creen que es la correcta? ¿Cuál creen que es la correcta? Los gastos en publicidad. Los gastos están en función a las ventas, porque ventas es ingreso, ¿no? Ya, a ver. Yo creo que es que las ventas van a estar en función a lo que uno gaste en publicidad. ¿Sí? Mis ventas van a subir o van a bajar,
va a depender, si quieren, de lo que yo vaya a gastar en publicidad, en promocionar mi producto, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál sería la correcta? ¿Que las ventas están en función a los gastos en publicidad o los gastos en publicidad a la función a las ventas? La primera. La primera, ¿no es cierto? Claro, las ventas van a estar en función a mis gastos que yo pueda incurrir para promocionar mi producto, ¿no es cierto? Si yo gasto un poco más en publicidad, seguramente mis ventas aumentarán. Si yo gasto menos en publicidad, seguramente mis ventas se reducirán, ¿no es cierto? Entonces, la variable dependiente, ventas, y la variable independiente, los gastos en publicidad. ¿Ya? Entonces, hay una relación lógica, ¿no es cierto?, en todo lo que estamos hablando. Ventas, gastos en publicidad, las dos variables se relacionan. Entonces, así, a ver, otro ejemplo les voy a poner. A ver, óigame, ¿cuál me va a decir cuál de las dos es la correcta? ¿El precio del pan está en función al precio del pasaje de avión? ¿O al revés? ¿El precio del pasaje de avión está en función al precio del pan? ¿Cuál creen que es la correcta? A ver, nuevamente voy a repetir. Nuevamente voy a repetir. El precio del pan está en función al precio del pasaje en avión. O al revés, el precio del pasaje de avión está en función al precio del pan. ¿Cuál es lo correcto? ¿La primera o la segunda? La segunda. La segunda. La segunda, dice. La segunda. A ver, ahora ustedes me van a decir, ¿qué tiene que ver el pasaje del avión con el precio del pasaje o con el precio del pan? No tiene nada que ver, no hay una relación lógica en esas dos variables. No tienen que ver, no tienen nada. Es una cosa ilógica que estamos hablando. ¿Qué tiene que ver el precio del pan con el precio del pasaje del avión? O al revés. No hay ninguna lógica en el ejemplo que les he puesto. ¿Sí? Entonces, siempre cuando uno está haciendo investigación de dos variables, por ejemplo, tiene que haber relación lógica, como ventas, gastos en publicidad, estatura del papá, hay relación, ¿no es cierto? Como el consumo, el ingreso, ¿sí? Como la nota, las horas de estudio que puedo tener y la nota que puedo obtener. Sí, tiene que tener relación, ¿no es cierto?, en las variables objeto de estudio. Pero aquí lo que les he dicho no tiene ninguna relación, por lo tanto yo no puedo sacar conclusiones, no puedo hacer un análisis de eso, porque nada que ver el precio. Una cosa es el precio del pasaje de avión y otra cosa es el precio del pan. ¿Dónde está la relación? No hay. Entonces, cuando se hace así a dos variables, cuando se tiene que ver una función, cuál es la dependencia, cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente, tiene que tener una relación lógica entre ambas variables, si no, ¿qué voy a investigar? ¿No es cierto? Entonces, importante eso que se ubiquen cuáles son las variables dependientes y cuáles son las variables independientes, y además tiene que haber relación lógica entre esas. ¿Ya? Bien. Continuando. A ver, lo que les decía, si esta es la función, consumo está en función del ingreso de las personas, su ecuación lineal, por supuesto que es lineal esta, es consumo igual a A más B de Y. Ecuacióncita lineal. Y es la lineal la que vamos a hacer también ahora. Ya les había dicho que esto, cuando vayamos a hacer microeconomía el próximo semestre,
poco más vamos a profundizar en estos aspectos, ¿sí? Bien, ahora, el ahorro, decimos, por otro lado, decimos que el ahorro, ya saben que ustedes en economía, el ahorro la vamos a simbolizar con una letra S, ¿sí? Es la parte del ingreso que no se consume, ¿no? Claro, ¿qué es el ahorro? Es la parte de los ingresos de las personas, de las familias, que no la van a consumir, que la van a guardar, por decir, ¿sí? Entonces, depende también del ingreso. Directamente el ahorro está en función del ingreso. Por eso que su función es esta. Ahorro está en función del ingreso, al igual que el consumo. Exactamente igual que el consumo. Entonces el ahorro va a estar en función del ingreso de las personas. Y también tiene su ecuación. También tiene su ecuación, que es esta. Ahorro igual A más B del ingreso. Entonces, ¿qué es el ahorro? Es la parte del ingreso que no se ha consumido. ¿Ya? Entonces, a eso ya vamos. Entonces, tenemos la ecuación del consumo, la función, tenemos su ecuación del ahorro, la ecuación del ahorro, ahí está. Tenemos la función del ahorro y está también en función del ingreso. El ahorro va a depender de mis ingresos que yo pueda tener, si ahorrar un poco más, ahorrar un poco menos, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo de mi disponibilidad, de mi ingreso, yo voy a ahorrar, ¿no es cierto? ¿Sí? Y si esta es su función del ahorro, también el ahorro tiene su ecuación. Ahorro igual a más B del ingreso. Exactamente lo mismo, igual, lineal. ¿Sí? Todas son ecuacioncitas lineales, jóvenes. Entonces, para hallar estas ecuaciones, nosotros ya tenemos, sabemos del proceso. Ya hemos hecho en oferta, demanda. Vamos a ver, tenemos un ejercicio y vamos a ir recordando lo que hemos hecho, los procesos que hacíamos en ese capítulo 3 de fuerzas de mercado. ¿Ya? Bien. Ahora, por otra parte, esto es importante, hay una relación que es bien importante. Esta relación. El ingreso tiene dos componentes. ¿Sí? Este ingreso tiene dos componentes. Por una parte lo ahorramos o lo consumimos, diré, o lo ahorramos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significa esto? Que el ingreso va a ser igual al consumo más el ahorro. Entonces, la suma de estos dos me va a dar mi ingreso, lógico, ¿no es cierto? Entonces, tiene dos componentes este ingreso, el ingreso de las familias. O por una parte consumen, o por otra parte lo ahorran. Ahora ya de familia a familia, hay algunas familias que pueden ser un poco más ahorradoras, ¿no? Hay otras familias que un poco más consumen y ahorran menos. Bueno, eso es otra cosa. Lo único que quiero que sepan es que este ingreso va a ser igual al consumo más al ahorro, nada más. ¿Sí? El consumo más el ahorro me va a dar el ingreso de las personas. En algunos casos, esto podemos despejar, ¿no? Si yo despejo el ahorro, ¿en qué se convierte el ahorro? Porque ya puedo darles, cuando yo les voy a plantear los ejercicios, siempre les voy a dar ingreso-consumo. En una tabla, como está aquí, ahí está, ingreso-consumo. ¿Sí? Siempre les voy a dar eso. Siempre les vamos a dar ese ingreso-consumo. ¿Ya? Pero también puedo darles el ingreso y el ahorro. Y no el consumo. En la tablita esa. Pero por diferencia ustedes tendrían que sacar, ¿no? No hemos hecho nunca este tipo de ejercicio. Por diferencia hay que sacarlo, ¿cierto? Claro. Entonces, lo importante de esto es que sepamos identificar que el ingreso tiene dos componentes fundamentales.
O consumimos o lo ahorramos. ¿Sí? No hay otra variable más. No lo vamos a regalar nuestro dinero, ¿no es cierto? Más regalo o más, no sé, quemar el dinero, no hay. ¿Sí? Nuestro ingreso dentro de condiciones, dentro de la famosa racionalidad, ¿sí? Que se da en una economía. Entonces, o lo consumimos, una parte de nuestro ingreso lo vamos a ahorrar. Listo. ¿Ya? Entonces, ahora si yo quiero despejar el ahorro de esto, despejo nomás, ¿no es cierto? ¿A qué sería igual? Si yo despejo el ahorro, esta S al otro lado llevo, ¿cómo sería la relación? Si yo despejo el ahorro igual, ¿cómo sería? De acuerdo a esto. Consumo menos Menos ingreso. ya, mejor así, ingreso menos consumo, claro, ¿no es cierto? Claro, ingreso menos consumo. Este consumo está yendo a este otro lado a restar, ¿no? Claro, está yendo a restar. Entonces el ahorro se vuelve ingreso menos consumo, ¿no? Entonces, pues, aquí en este caso yo le estoy dando el ingreso y el consumo. ¿Sí? Entonces el ahorro tienen que hallar, ¿no? Ahí cómo hallan el ahorro, ahí está. El ahorro es igual a este ingreso menos este consumo, me va a dar el ahorro, ¿no? Claro, porque este ahorro más este consumo me va a dar todo mi ingreso, claro, lógico. Bien, eso lo vamos a ver. Eso lo vamos a ver en el próximo Zoom. ¿Ya, jóvenes? Tenemos como 2 minutitos. ¿Alguien que haya ingresado tarde para actualizar de una vez esta lista? Yo le hice. ¿Qué es, Marzana? Marzana le hice, sí. Y a ver, un segundito, dame un segundito. Enrique, ¿no? Sí, yo también. Ya, un minutito, por favor. ¿Qué es tu nombre? ¿Tu apellido? Peña Cardoso Rocío. Peña. Peña. Ya, a ver. Ya, está bien. ¿Quién más? Siglio, a ver, un minutito, ¿dónde estás? Ya. ¿Quién más? Herbas, lice. Herbas. Un segundito, a ver dónde estamos. ¿Qué herbas es? Marilyn. Sí, lice. Ya. ¿Quién más? Bien, se nos va a cortar cualquier rato el Zoom. Me esperan unos minutitos, por favor, jóvenes, para mandarles el nuevo link y volver a entrar a la clase y terminar de hacer el ejercicio y terminar la clase, ¿ya? Entonces, hasta dentro de un minutito, por favor. Les mando el nuevo link después. Está bien.